Ok, definitivamente este capítulo junto con el primero de la temporada 7 en The Walking Dead son mis dos traumas cinematográficos en el cine de zombies. Hola mi familia, ¿qué tranza? Yo soy Carlo Barba, el chico que baila, y esta vez toca hablar del segundo episodio de la nueva temporada en The Last of Us. Pero antes, ya saben, usen el código FANDUKER en la tienda de Epic Games, en Fortnite, Rocket League o donde gusten, ya que de esta manera me estarían apoyando muchísimo. Y ahora sí, empecemos. Y es que apenas va comenzando la season y las cosas ya están más duras que nunca, pues vemos un poco de la perspectiva de Abby y relacionándolo con el episodio anterior y su furia hacia aquellos que terminaron con las luciérnagas en Salt Lake, es decir, Joel, vemos cómo esta tiene un conflicto con su pasado, pues cierta parte de ella ya no se encuentra en este mood de venganza, aunque la pérdida de un padre no será fácil de superar. Volviendo con Ellie, el compañero que solía ser novio de Dina está celoso de cierta manera por lo ocurrido entre estas dos al final del capítulo pasado. Sí, a su vez le comenta lo que es obvio, y es que todos ya se han comenzado a dar cuenta de su distanciamiento con Joel, y más aún después de haberlo ventaneado de una manera abismal frente a todos los de Wyoming. Ella le dice que irá a patrullar con él para que sea una tarde de padre e hija, diciéndolo de manera sarcástica, claramente, pero este ya habría salido a lo mismo junto con Dina. Y esto sería lo peor que podrían haber hecho, pues Abby al salir en búsqueda de la comunidad se cae como esquiador promedio de una montaña congelada. Abajo hay varios muertos en el hielo que terminan por despertar creando una horda, y cuando digo horda me refiero a una avalancha de ellos, literalmente, la cual correría despavorida detrás de la chica. Cell sintió el verdadero terror. Esta llega a un mini muro y le toca escalarlo, huyendo de las garras de los chasqueadores y pateándole la chota a uno de ellos para poder escapar. Varios logran subir y un par de ellos se le lanzan encima. Alguien llega para salvarla y resulta ser Joel en compañía de Dina. Le ofrecen refugio a la chavilla sin pensar en lo que ocurriría a continuación. Al escapar, una horda llegaría por otra esquina, dividiendo a los monstruos en dos grupos que se unirían, y al perder el rastro de los patrulleros y de la chica mala, irían rumbo a la comunidad de Tommy. Las alarmas suenan y los guardias se preparan para defender, entre ellos el hermano de Joel. Disparan a cuantos pueden, pero son demasiados. Trepan las paredes y ahí es cuando las cosas salen realmente mal, pues varios inocentes resultan heridos, entre soldados y miembros de la comunidad. Y lo peor de todo es que uno de los brutos vendría junto con la horda nuevamente, y sería quien terminaría por hacer caca a la entrada del condominio, permitiendo el ingreso total de sus amigos hongos. Se pierde el contacto con Joel y Dina, y Ellie, preocupada, sale en su búsqueda. Sueltan a los perros guardianes para deshacerse de la mayoría de los enemigos. Tommy toma un lanzallamas y arrincona el grandulón. Este parece aguantarlo como un campeón, a tal grado que el arma de fuego se queda sin combustible, y cuando parece que todo está perdido para el tío, el mega chasqueador cae muerto y pulverizado frente a él. Y de milagro, la verdad. Por otro lado, el grupo de Joel llegaría con los demás compañeros de Abby, pero habría cometido un error, decirle su nombre, pues este identificaría inmediatamente al asesino de su padre. Les comenta a sus compillas y estos apuntan a los de nuestro grupo. Inyectan a la Dina para dormir y la mañosa pregunta a Joel sobre la última vez que vio a las luciérnagas, siendo su honestidad de lo que dependería la salvación de la amiga de Ellie. Este dice que había sido en Salt Lake, una verdad muy cierta, pues habría sido cuando este mató a todos los del hospital con tal de salvar a la pequeña. Y ese no habría sido el pedo, sino el doctor desarmado al cual Joel había disparado en la mera jeta para que las cirujanas la liberaran. Este hombre era, en efecto, el padre de Abby, y su sed de venganza estaba a punto de ser saciada. ¡Al fin te atrapé, esponja! La chica parece disfrutar bastante lo que está por hacer, e incluso le menciona a Pascal que las luciérnagas tienen un código de no matar gente indefensa, pero que en esta ocasión lo rompería para dar justicia a este suceso. Procede a tomar un palo de golf y a romper ambas piernas del hombre. Ellie está llegando poco a poco en uno de los corceles, pero sería demasiado tarde, pues Abby ya habría casi terminado de desvivir a su padre adoptivo a puro golpe limpio. Esta escena sumamente triste en la franquicia de juegos de The Last of Us termina cuando Ellie llega al sitio y al ver cómo el hombre al que le tenía cariño estaba siendo papeado, intenta disparar, pero uno de los del grupo la detiene y la deja boca abajo. De esta manera la chica presencia como Abby clava una estaca en el cuello de Joel para terminar con su venganza, a lo que Ellie rompe en llanto y gritos diciendo que la matará, algo bastante parecido a lo que sucede entre Rick y Negan en The Walking Dead. I'm gonna kill you. En fin, chamaquean lo suficiente a Ellie como para dejarla vivir y llorarle a aquel que ahora sería el ex protagonista de la serie. En la comunidad, Tommy estaría en shock por lo sucedido y la lucha contra los chasqueadores, mientras que él y Dina estarían llegando con el cuerpo de Joel cargando detrás de uno de los caballos. Esto es lo que ha sucedido en el capítulo de la semana, algo trágico tanto para Ellie como para los que están por enterarse a continuación. Ya veremos qué sucederá en esta guerra, pues bien sabemos que no dejarán pasar esto tan fácilmente y la rivalidad entre él y Abby apenas estaría
comenzando. Nos vemos hasta la próxima, donde hablaremos de un tercer episodio lleno de repercusiones que marcarán un antes y un después en esta segunda temporada que hasta ahora, no sé ustedes, pero a mí me ha encantado. Hasta luego, yo me despido, bye bye.